del Señor, hermanos y hermanas, gloria a Dios. Cuando los niños nacen no se parecen a nadie, pienso yo, aunque la gente dice igual a su abuelito, igual a su papá, pero yo encuentro que no se parecen a nadie. Pero cuando comienzan a crecer, comienzan a tener los ojos del papá, las mejillas de la madre, la nariz, y a medida que crecen más y más, se parecen todavía más. Todavía más. Cuando nosotros crecemos en el Señor, cuando crecemos en nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que parecernos más a Cristo. Yo me convertí al Señor, o el Señor me convirtió a Él, el año 81, un día 12 de septiembre. Ya pasaron 40 años. Y quiero pensar que hoy me parezco más a Él que hace 10 años atrás. Porque a medida que el tiempo va pasando, entonces uno se debe parecer más y más a Él. Eso dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Gloria al Señor. Tengo varios motivos por los cuales dar gracias al Señor antes de compartir la palabra de nuestro Dios. Hermanos queridos, dar gracias al Señor porque veo a mi hermana Andrea, a Juanito su marido, a Juanito su hijo y a las visitas que ellos trajeron. Así es que Dios les bendiga, querida Andrea y querida familia. Dios sea con ustedes. Bendiciones también a los hermanos que no he visto antes. Bueno, nosotros llegamos hace muy poquito aquí. Así es que seguramente cada domingo vamos a ir viendo personas nuevas. Así es que gracias a Dios por cada uno de los hermanos y hermanas que se están incorporando. Y por aquellos que en lo futuro se van a incorporar. Ya decía nuestra hermana Magali, el 17 de abril, día de resurrección, comenzamos con nuestra escuela dominical presencial. Ya no habrá más escuela dominical virtual. Así es que nadie tendrá excusa para no llegar al templo, porque todos vamos a estar aquí a partir del 17 de abril. Me parece una muy buena fecha. ¿Saben por qué? Porque ese día, el día de la resurrección, la tumba se abrió. Sacaron la piedra los ángeles y la tumba se abrió y el Señor resucitado salió de la tumba. Nosotros el 17 vamos a salir de las casas. Se van a abrir las puertas y vamos a salir de la casa y vamos a venir al templo a estar en la presencia del Señor en nuestra escuela dominical. Doy gracias a Dios también por eso. Doy gracias al Señor porque hay hermanos y hermanas que nos están viendo de muchos lugares. Esto que ustedes están viendo ahí es lo que ve la gente en la televisión, en su casa, en su celular y en su computadora. Yo aquí tengo mi iPad y ahí estoy yo. Y los hermanos están viendo eso mismo ahora. Y estos que están aquí abajo son todas las personas que están conectadas y que están haciendo comentarios y dando gracias a Dios. Podría nombrar a varios, pero aquí están. Bien, gracias a Dios por eso también. ¿Saben por qué? Porque el mensaje no está reducido a estas 4 paredes. Porque el mensaje del Señor no está reducido a que usted lo escuche. Me imagino que mi hermana Mercedes y mi hermano José, que no están aquí en Iquique, en Santiago, pueden estar viendo el culto también. Y los que están en cualquier lugar lo pueden hacer. Así es que también doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque en esta semana pudimos poner internet en nuestro templo. Allí una cajita que está ahí atrás, que ustedes ya la vieron, es el internet de nuestro templo. Entonces ya no tenemos problemas para salir en vivo con esta señal a todas partes. Y también, voy a decir esto sin micrófono, pudimos colocar cámaras. Nosotros desde nuestra casa, con el celular, la cámara enfoca todo lo que está pasando aquí adentro. Sabemos que este es un buen barrio. Dios ha protegido nuestra congregación y lo va a seguir haciendo. Pero tenemos cámaras que enfocan lo que está pasando aquí adentro ahora mismo. Y en la noche también, y a toda hora. Así que si los ángeles se quedan dormidos, las cámaras nos van a ayudar. Bien, así es que damos gracias a Dios por eso también. Y quería dar gracias por algo más, si ustedes me lo permiten. Quería dar gracias a Dios por Eduardo.
este querido Eduardo que hemos conocido desde que llegamos aquí. Tanta disposición tiene Eduardo, tanta disposición. Un muchacho, un hombre entregado a la obra del Señor aquí en el sector. Él cuida el templo, él conoce a los vecinos. Los vecinos nos respetan porque respetan a la familia Zamudio, a Rosita, a Manuel, a la familia. Así es que quiero dar gracias. Nuestro templo está hermoso, ustedes lo pueden ver. Eduardo, Luis, Maldonado y otros aquí, y nosotros también, por supuesto, hemos estado trabajando para eso. Porque no solo queremos una iglesia hermosa, queremos un templo hermoso también, porque es el lugar donde nos reunimos como la familia de Dios. Bien, hoy día mi hermano José dejó listos los sobres que nos entregaron a cada uno de nosotros para que podamos entregar a Dios lo que es de Dios. Bien, doy gracias al Señor por todo y por todos. A Él sea la honra y la gloria. Bien, ahora tenemos que hablar de la palabra del Señor y es lo que yo tengo aquí para compartir con ustedes. Así es que damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. ¿Qué les parece que inclinemos nuestro rostro y oremos para que sea el Señor quien hable a esta hora a nuestras vidas? Bien, Padre Celestial, aquí estamos, oh Dios, delante de ti, reconociéndote a ti, oh Señor, como nuestro Padre, a quien nosotros amamos y de quien nosotros queremos oír. Señor, que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, desde que nosotros nos convertimos al Señor, no importa cuántos años atrás sucedió eso, pero desde el día que nos convertimos a Cristo, el Señor comenzó una obra en nosotros. El Señor comenzó una obra en nuestra vida. Y a pesar de las circunstancias que estemos atravesando o hemos atravesado desde el día que nos convertimos, la obra que el Señor hace en nuestra vida sigue adelante, no se detiene. La obra del Señor no sucede solo en nuestra vida cuando somos bendecidos, cuando tenemos vida, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando todo va bien. La obra del Señor continúa en nuestra vida, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos decaídos, aun cuando hemos perdido un poco la fe, aun cuando nos hemos alejado un poco de la congregación. La obra del Señor continúa en nuestra vida. El Señor sigue haciendo cosas en nosotros, aunque estemos en dificultades. Filipenses, en el capítulo número 4, el apóstol Pablo va a hablar acerca de lo que Dios está haciendo en la vida de él. Y dice ahí en Filipenses 4, donde el apóstol Pablo habla, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, mis queridos hermanos y mis hermanas. Esta carta de Filipenses tiene solamente 4 capítulos. Solo 4 capítulos tiene. Es el libro más positivo del Nuevo Testamento, porque en estos 4 capítulos 20 veces se usan las palabras alégrense, gócense y sean felices. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este libro de Filipenses, que tiene 4 capítulos. A esta carta se le ha llamado la epístola del gozo. La carta del gozo se le llama a Filipenses.
Y yo podría pensar seguramente que para que el apóstol Pablo hable de estar contento, de estar feliz y todas esas cosas, yo podría imaginarme que el apóstol Pablo estaba de muy buen humor cuando escribió esta carta. Podría pensar también que a lo mejor el apóstol Pablo estaba en un viaje misionero por las playas del Mediterráneo y está seguramente debajo de una palmera tomando jugo de coco cuando escribió esta carta. Pero si yo pienso así, sería un error. Porque no es eso lo que está sucediendo cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. Hermanos, Pablo está preso cuando escribió esta carta. Pablo está siendo perseguido, como siempre, y no la está pasando bien. Han pasado 5 años que Pablo está preso cuando escribe esta carta. Estuvo preso en Jerusalén por 1 año. Estuvo 2 años preso en Cesarea y hace 2 años que está preso en Roma. De tal manera que el apóstol Pablo hace 5 años que está preso y está escribiendo estas palabras. Si usted alguna vez visitó a alguien en la cárcel y le pregunta cómo está, lo más seguro es que no va a decirle que está contento, que está feliz, que está gozoso y que está alegre. Lo más seguro es que no le va a decir eso, pero el apóstol Pablo nos está diciendo esto que acabamos de leer después de estar 5 años presos en la cárcel. Desde ahí, desde la prisión, con cepos en los pies, seguramente en una condición de preso, nos está escribiendo. Ahora, ¿por qué lo tomaron preso? Lo tomaron preso para que los judíos no lo lincharan. Porque querían lincharlo, lo perseguían para lincharlo. Y él pudo haber quedado libre, pero no decidió salir libre porque Félix le pidió dinero para dejarlo libre y él no aceptó lo que le estaba pidiendo Félix. Estuvo 2 años preso en Cesarea y después Festo, el sucesor de Félix, le concedió la petición a Pablo de que fuera juzgado por el César. Y es por eso que Pablo está en Roma esperando que el César lo llame para ser juzgado. Y ya han pasado 2 años y desde ese lugar, desde una mazmorra, desde una cárcel, custodiado por soldados romanos, Pablo está escribiendo estas palabras. Estén siempre gozosos. Estén siempre felices, estén siempre alegres. Hermanos, es en este contexto en el que Pablo escribe esta carta. En medio de toda esta situación, Pablo dice, estén siempre gozosos. Otra vez digo, estén siempre gozosos. Estén gozosos siempre. ¿Y por qué Pablo dice eso si está preso? ¿Por qué él dice eso si hace 5 años que está preso? Hermanos, porque en el dolor, en la aflicción, en la carencia, en la necesidad, en la privación, Pablo ha descubierto que en la vida nuestra Cristo es suficiente. Después de estos 5 años que Pablo está preso, Pablo llega a entender y llega a aprender en su vida que no importa la situación que yo esté atravesando, Cristo es suficiente para mí. Y finalmente Él será la razón por la cual yo deba sentirme gozoso. Hay una diferencia entre estar gozoso y estar feliz y estar alegre. Hermanos, la alegría se la dan las cosas temporales. Yo estoy alegre porque hoy es viernes. Y mañana no tengo que ir a trabajar y el domingo tampoco y el lunes feriado. Así es que no vuelvo hasta el martes al trabajo. ¡Qué contento estoy! Estoy contento porque ayer jugó Iquique y ganó 4-0. Estoy contento porque a mi marido le subieron el sueldo. Estoy contento porque mi hijo sacó su título. Todo eso es motivo para estar contento, pero son motivos temporales. Son motivos temporales. La alegría y el gozo son cosas distintas. Voy a decir así, la alegría se produce por hechos y acontecimientos que ocurren
ocurren fuera de mí. ¿Entienden eso? Usted está alegre y contento por cosas que pasan, pero fuera de usted. Y el gozo es algo que se produce en nuestro corazón por cosas que suceden dentro de nosotros. Ahí está la diferencia. El gozo tiene que ver con algo que nace dentro de mí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, estén siempre gozosos. No tengo motivos para estar contento, dice el apóstol Pablo. Estoy comiendo pan duro. De hecho, hay días que no como. No me siento cómodo con estas cadenas. Claro que no tengo motivos para estar contento ni alegre, pero estoy gozoso porque yo sé en lo íntimo de mi corazón que el Señor es suficiente para mi vida y Él está conmigo en esta condición en la que estoy. Usted puede estar gozoso aún sin estar contento. El gozo tiene que ver con cuestiones que pasan dentro de mí. Entonces el apóstol Pablo nos escribe y nos dice, estén siempre gozosos. No importa la condición por la que estén atravesando, estén siempre gozosos. Y el verso número 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo entonces? No importa lo que esté sucediendo en mí. Quiero que pongan atención en esta frase porque es importante. No importa lo que me está sucediendo a mí, sino lo que está sucediendo en mí. No importa lo que me está sucediendo a mí. Lo que importa es lo que está sucediendo en mí. Y es por eso que el apóstol Pablo puede decirnos eso. Es de eso de lo que yo debo hablarle a otros. Yo no debo hablarle a la gente de lo que me está pasando a mí. Yo debo decirle a la gente de lo que está pasando en mí, producto de lo que me está pasando a mí. A veces nosotros los cristianos tenemos la tentación de contarle a la gente nuestras derrotas, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Pero más que contarle eso a la gente, yo le debería contar a ellos lo que Dios te está haciendo en mí, producto de lo que yo estoy viviendo. Tengo un diagnóstico difícil, complicado, que me tiene preocupado. Pero no voy a enfatizar tanto en el diagnóstico, sino más bien voy a decir que a raíz de ese diagnóstico, que es difícil y complicado, Dios me está dando fuerzas. Dios me está dando fuerzas para enfrentar este momento que ahora mismo estoy viviendo. Entonces voy a hacer la separación entre lo que me está pasando a mí y lo que está pasando en mí, producto de lo que me está pasando a mí. El apóstol Pablo no nos está diciendo lo mal que le pasa en la cárcel. Nos está diciendo que en esa condición en la que él está ahora, Cristo es suficiente para él. No cuente lo que le está pasando a usted, sino lo que el Señor está haciendo en su vida en estas circunstancias. Eso es lo que nosotros debemos comunicarle a las personas. Pudiera ser que algunos de nosotros estemos en prisión. Y no estoy hablando de la prisión, de la cárcel. A lo mejor algunos están presos de la rutina. Otros están presos del trabajo. Otros pueden estar presos de la falta de sentido. Otros pueden estar en las cárceles de falta de recursos económicos. Otros pueden estar presos en la cárcel de la soledad. Otros pueden estar presos en la cárcel del cuerpo enfermo y limitado. Puede que otros estén presos en el dolor, en la angustia, en el desengaño. Pero a todas estas personas, el Señor le dice a través del apóstol Pablo que tiene recursos y que tiene gozo para ellos a pesar de la cárcel en el que se encuentran. Alguien pudiera decir, estoy preso en una cárcel, en un cuerpo diabético. Estoy prisionero en un cuerpo que tiene células cancerígenas. Estoy preso en un cuerpo que está limitado a una silla de ruedas. Estoy preso en una condición económica difícil.
Estoy preso porque tengo problemas con los órganos de mi cuerpo, mi estómago, mis riñones, mis pulmones, en mi corazón. Pero el Señor le está diciendo, no importa en la cárcel en la que tú te encuentres, lo importante es que en esa cárcel Dios te da las fuerzas. Dios está contigo y puedes sentirte gozoso a pesar de eso. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo tiene para nosotros y el Señor tiene para nosotros en esta mañana. A todas esas personas Dios le dice que tiene recursos para que puedan sobrellevar su enfermedad, su problema, su aflicción y su dolor. Porque las circunstancias que está viviendo tal vez no le provocan alegría, pero Dios, nuestro Señor, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, está haciendo una obra en nuestra vida. Y nada ni nadie, no hay enfermedad, no hay problema económico, no hay problema familiar que vayan a detener lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque desde el día que Él nos llamó, está comenzando a trabajar en nosotros. Si nuestra relación con Cristo funciona en condición de prisión, si mi relación con Cristo funciona en mi condición de enfermo, si mi relación con Cristo funciona en mi condición de soledad, hermano, va a funcionar en cualquier otro lugar. Tengo un amigo mío que conocí desde joven. Su hijo murió, él tuvo un accidente, murió. Desde ese momento, él comenzó a alejarse de Dios. Se molestó con Dios, se enojó y se apartó de Él. El dolor de perder a su hijo no pudo. Fue más fuerte que él y finalmente decidió alejarse. Está enemistado con Dios desde ese entonces. Conversé con otro amigo mío, un profesional en el colegio, y me dijo: pastor, yo estuve molesto con Dios por 10 años. Por la muerte de mi madre me enojé con Dios por 10 años. Pero ahora ya no. Quiero decir que si usted es capaz de mantener su relación con Dios a pesar de los problemas que está enfrentando ahora, nada ni nadie los apartará del amor de Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir eso después. Ni cárcel, ni hambre, ni persecución, ni espada, dirá el apóstol, nada me apartará del amor de Cristo. En Cristo Jesús lo dijo. Es posible, quiero decirles, hermanas, es posible que usted descubra la fuente del gozo para su corazón. Y es posible que usted experimente triunfos en su vida en medio de los problemas. La gente dirá: ¿y de qué se ríe? ¿Por qué lo veo tan alegre? ¿Por qué está tan contento? Si está pasando tremendos problemas. Es porque esa gente descubrió a Cristo en medio de su dolor y su aflicción. Y eso le da la alegría, el gozo, las fuerzas para seguir viviendo. ¿Sabe lo que dijo Job después de haber pasado toda la tribulación que vivió? Sus 7 hijos murieron, su esposa lo abandonó y perdió todos sus bienes. Y Job dijo esto después, al final del capítulo 40. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no vio a Dios en la abundancia. Job no vio a Dios en la prosperidad. Job no vio a Dios en todo lo que llegó a tener, solo lo había oído. Pero en el dolor y en la aflicción, en la enfermedad y en el abandono, Job pudo ver a Dios. Y yo le digo a usted en esta tarde que independientemente de la situación que esté enfrentando, usted puede ver a Dios en medio de sus problemas. Y Dios le va a dar el gozo, Dios le va a dar la fortaleza que usted necesita para enfrentar esa situación. Es lo que Pablo está haciendo en esta cárcel de Roma. Vamos a descubrir que Él es la fuente de nuestro gozo en medio de nuestras dificultades. Pero quiero decir esto:
No necesita descubrir la presencia de Dios después que los problemas pasaron. Puede descubrir la presencia de Dios en medio del problema. Entonces no voy a decir solamente, doy gracias a Dios porque me operaron y mi enfermedad se terminó, hicieron la biopsia y salió negativa y doy gracias a Dios por eso. Usted puede darle gracias a Dios en medio de la enfermedad, sin esperar que la enfermedad termine, sin esperar de que todo salió bien. Doy gracias a Dios porque Dios está a mi lado, aunque no tengo trabajo. Pero le doy gracias en estas circunstancias porque puedo ver a Dios a mi lado a pesar de no tener trabajo. Doy gracias a Dios porque en este diagnóstico que el doctor me entregó, puedo ver a Dios dándome aliento, dándome fortaleza, dándome ánimo. Y más gracias le voy a dar el día que el doctor me diga, usted está sano, usted está sana. Su tratamiento salió perfecto. Pero no voy a esperar hasta ese día para decirle a Dios gracias. ¿Sabe cuándo Abraham le dio gracias a Dios porque sería padre? Cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo a los 100 años. No esperó a tener la guagua en brazo. No esperó a que se le notara la guatita a Sara con 90 años. Dice el texto que cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, glorificó a Dios. Usted y yo tenemos que aprender a glorificar a Dios, no cuando las cosas pasaron, sino cuando todavía no pasan o cuando estoy atravesando por ellas en momentos difíciles. Voy a terminar. Y Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a repetir. Estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso de que estoy persuadido significa estoy convencido. Dios va a terminar la obra que empezó en mí, aún en esta cárcel. ¿Saben ustedes cómo Pablo salió de la cárcel de Roma? Sin cabeza. Porque finalmente Pablo fue muerto en la cárcel. Salió muerto de la cárcel. No importa. Nada puede detener la obra de Dios en nuestras vidas. Así sea en una cárcel. Nadie ni nada va a detener a Dios obrando en mi vida. Dios terminará lo que comenzó en mi vida un día cuando Él se hizo cargo de mí. En los capítulos anteriores habla de cómo Dios llamó a Lidia, esta mujer, cómo llamó a la muchacha que tenía un demonio de adivinación, esta que adivinaba el futuro. Como llamó al carcelero en Filipo, acuérdense. Y a pesar de las situaciones que esas personas estaban enfrentando en ese momento, Dios iba a terminar en ellos lo que comenzó. Porque el mensaje de Pablo no es el cristianismo. Pablo no predica el cristianismo. Pablo predica a Cristo. Hay una diferencia en eso. Nosotros no predicamos el cristianismo, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. El mensaje de nosotros los cristianos es Cristo. No predicamos un estilo de vida, no predicamos una visión cristiana del mundo. El mensaje de Pablo y el nuestro es Cristo Jesús. La vida de Jesús es para ser vivida, no solo predicada. Nosotros no solo tenemos que predicar a Cristo, tenemos que vivir la vida de Cristo. Pablo predica sobre una relación, la relación que hay entre Cristo y Él. Cuando usted predique el Evangelio, predique lo que Cristo está haciendo en usted. Hable de Cristo en su vida.
Eso es, la imagen del Señor, como la imagen del padre o del abuelo se ve en el bebé, tiene que comenzar a verse en usted y comenzar a verse en mí. Debe existir el apetito de Cristo que antes no teníamos, el deseo por la santidad que tampoco teníamos, el deseo por la justicia que no teníamos. Eso va a ir reflejando en nosotros que nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Segunda de Corintios 13:5, dice el texto bíblico ahí: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ustedes y yo nos tenemos que examinar. Cada mañana cuando yo me miro al espejo, veo tantos rasgos de mi Padre en mí. Y a medida que pasan los años, encuentro mirándome al espejo que me parezco más y más a Él. Cuando usted se examina a usted mismo, ¿qué ve de Cristo en usted? ¿Qué rasgos de Cristo ve en su vida? Eso dice el texto aquí. Examinaos a vosotros mismos. Eso dice. Nosotros nos tenemos que examinar y pensar cuánto de Cristo los demás consiguen a ver en mí. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, como dije al comienzo, Él va a comenzar a hacer algo en nosotros. Y no importa las situaciones que atravesemos, Dios las va a usar para terminar su obra en nosotros. Aún en las prisiones de las que yo les hablé antes. Pero allí, en esas circunstancias, vamos a conocer que el Señor está con nosotros. Y más todavía, en nosotros. Porque qué bueno que Dios esté con nosotros, pero lo más importante es que Él está en nosotros. Hay muchas personas que están en alguna de estas prisiones, pero en esta tarde Dios les dice, en medio de esa prisión en la que tú estás viviendo, económica, de salud, de lo que sea, yo puedo seguir trabajando en la transformación de tu vida. Y a pesar de lo que estás viviendo, con lágrimas en los ojos, puedes experimentar el gozo de Dios. Tal vez no tiene motivos para estar alegre hoy, pero sí tiene motivos para estar gozoso y gozosa. Porque nada ni nadie podrá apartarlo del amor de Cristo. Ni enfermedad, ni cesantía, ni luto, ni diagnósticos terminales. Nada, nada. Es posible estar gozoso en medio de esas circunstancias. ¿Cómo no vamos a honrar y alabar a Dios? Animo a los que están pasando por la prisión, tal vez de la incertidumbre. Encuentren a Cristo en medio de ello. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no solo está con nosotros en los momentos buenos, también en los momentos difíciles. Y me atrevería a decir que todavía más Él está en los momentos difíciles. Para mis hermanos y hermanas que nos están viendo ahora desde sus casas, quiero decirles esto también a ustedes. Cuando un hijo está enfermo, la mamá pide permiso en el trabajo. Es más, algunas dejan el trabajo porque quieren estar con su hijo que la necesita por la enfermedad que está enfrentando. Cuando el hijo está sano, la mamá va al trabajo, sabe que el niño está bien. Cuando el hijo está sano, la mamá sale porque sabe que está bien. Pero cuando está enfermo, deja todo lo que tiene para hacer por cuidar a su hijo. La presencia de la madre junto al hijo enfermo todavía es más cuando éste la necesita. ¿Creen ustedes que Dios no va a estar con nosotros todavía más cuando estamos pasando problemas? Por supuesto que sí. Alabemos a nuestro Dios. Inclinen sus rostros.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque a través de la vida del apóstol Pablo, de la vida de Lidia, del carcelero de Filipo, a través de la vida de todos los que sufren, pero que viven en esperanza y en gozo, podemos ver, oh Señor, cómo tú eres real en nuestra vida, a pesar en los momentos difíciles. Señor, permite que todos aquellos que están atravesando problemas difíciles ahora puedan decir como Job: de oídas lo había oído, pero en medio de este problema y de esta enfermedad, mis ojos lo han visto. Quienes están hospitalizados, quienes están postrados, quienes están en algún lugar privados, sepan que el Señor está con ustedes y está en ustedes. Tomen fuerzas, tomen valor, valentía y atrévanse a experimentar el gozo a pesar de los momentos difíciles que están atravesando ahora. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y